Bueno, siendo la hora acordada y teniendo a puertas un partido muy importante con Venezuela, a lo que hemos llegado. Este, Comenzaremos una vez ahora. A ver, bueno, esta clase realmente le corresponde al doctor Orellana, quien se encuentra bastante delicado de salud, como seguramente ustedes saben. Es más, al final de la clase le voy a pedir una colaboración con algunos de ustedes que pudiera ayudarnos eh, a través de su delegado. Bueno, vamos a comenzar la clase. Básicamente vamos a hablar el día de hoy de composición de la sangre y sus componentes hematopoiesis. Y funciones y hematopoiesis. ¿Correcto? Esta es la clase de hablar con ustedes. Tienes un ratito, muchachos. Ahora sí, quiero. Ok, vamos a comenzar entonces. La sangre es un líquido vital y su carácter místico es conocido desde la época de Hipócrates. Conocer sus cualidades es fundamental para el estudiante de medicina. Fisiología humana. La fisiología humana se ocupa de las características y los mecanismos funcionales específicos del cuerpo humano que hacen de él un ser vivo. El hambre, el abrigo, la protección, hace del hombre un ser autómata que nos permite existir bajo condiciones variables. La unidad básica del cuerpo es la célula y cada órgano es un agregado de muchas células unidas mediante estructuras intercelulares de soporte. Si bien las células difieren unas de otras, todas ellas presentan ciertas características básicas, parecidas. Por ejemplo, en todas las células el O2 se combina con los productos de degradación de los hidratos de carbono, grasas o proteínas para liberar la energía necesaria para la función celular. Con respecto al medio interno, las células viven en un mar interior, encerrado dentro de los tegumentos. Este mar interior es el líquido extracelular. Sus componentes orgánicos e inorgánicos están en concentraciones constantes. A esta estabilidad se llama homeostasis, para lo cual todos los órganos y tejidos del cuerpo desarrollan funciones que ayudan a mantener constante dichas condiciones. Por ejemplo, los pulmones llevan oxígeno al líquido extracelular. El sistema gastrointestinal aporta nutrientes. Y así diferentes funciones van cumpliendo los órganos. El desequilibrio de la homeostasis implica enfermedad. Por ejemplo, cuando la concentración de la glucosa en sangre es mayor, causa la diabetes mellitus. Aquí tenemos algunos componentes presentes en la sangre. La verdad, todos son importantes porque todos cumplen una función específica. Tenemos acá el bicarbonato, su molaridad, la glucemia, la urea, el nitrógeno ureico, el nitrógeno no proteico, la creatinina, el ácido úrico, electrolitos como calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y cloro, en las concentraciones que las tienen ahí, que son las concentraciones normales. Del 100% del peso corporal, 60% es agua, 40% es líquido intracelular
que tiene dos compartimientos. Doctor, disculpe, no se le escucha El el audio micro. está mal. Doctor,
A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, doctor, ahora se escucha. Ya, ok, vamos a esperar que cargue la presentación. ¿Me pudieron escuchar desde el inicio? ¿Se cortó en alguna parte o no escucharon absolutamente nada? Ah, a partir de la diapositiva 7. A partir de la 7. O sea, llegamos por acá, hasta ahí más o menos escucharon. En esa Esta de acá sí la pudieron escuchar. sí, Sí, la siguiente diapositiva no se escuchó, doctor. A partir de aquí. Ya, vamos a quedarnos, a regresar aquí entonces. Ya, decíamos que del 100% del peso corporal, 60% es agua. Y de ese 60%, básicamente, el 40% es líquido intracelular. 20% es el líquido extracelular, que tiene básicamente dos compartimentos. El interior del árbol circulatorio, que constituye el líquido intravascular, que es 5%, y el líquido intersticial, que es el 15%, ¿correcto? También vamos a encontrar 18% de proteínas, 15% de grasas, 7% de minerales, y la sangre es 5 litros, pero el líquido plasmático ocupa 3 litros y los componentes de la sangre son 2 litros. Esto es otra representación. Yo les había comentado que este cálculo está dado en un adulto normal. Pero ¿qué pasa si lo llevamos esto a un neonato? El agua puede llegar a ser hasta el 80-85% del peso. Y si lo llevamos esto a un anciano, esto puede disminuir hasta el 50%. Esa es la explicación por cual los trastornos electrolíticos de deshidratación eh, más severamente alteran tanto al neonato como al anciano. Otra forma de distribución de esta sangre es de la siguiente manera. En la circulación pulmonar está poco más de medio litro, el sistema venoso tiene 3 litros y el sistema arterial 1.4 litros. ¿Correcto? La sangre es un líquido complejo, polisistémico, con múltiples funciones, principalmente 4. El sistema eritrocítico básicamente es el vector de los gases. El sistema leucocitario está encargado de la defensa. El sistema trombocítico de funciones hemostáticas, es decir, coagulación. El sistema plasmático, funciones nutritivas y reguladoras, proteínas, líquidos, carbohidratos, aniones, cationes, agua, etcétera, ¿no? Vemos aquí que esta parte líquida correspondiente al plasma aproximadamente es el 55%. Es ahí donde se encuentra pues, el agua, los iones, proteínas, nutrientes, también desechos y los gases, ¿no? Tenemos dentro de la parte sólida los componentes celulares, que solamente son escasamente el 1%, y que está compuesto por los glóbulos blancos y plaquetas, y el resto, el 45%, corresponde a los glóbulos rojos, que nos viene a dar la cifra del hematocrito. Bueno, ¿qué órganos originan todo esto? Básicamente es la médula ósea, entre otros sistemas que van a favorecer a la aparición de la célula madre hematopoyética. Y esta a su vez dará dos grandes grupos, células madres linfoides y las células madres mieloides. Eso lo vamos a ampliar en una de las siguientes láminas. ¿Y qué órganos los destruyen? Básicamente tenemos al vaso, al hígado, al riñón.
A los 120 días promedio, los glóbulos rojos son destruidos, mayormente en los macrófagos. Esta hematopoiesis del glóbulo rojo está dividido por la fase prenatal y la fase postnatal. Vemos que las células eritroides, posiblemente los linfocitos, son generados por el saco vitelino. Esto se refiere a los 3 primeros meses de vida. Básicamente, la sangre es producida por el saco vitelino. Se desarrolla megacariotopoiesis y granulopoiesis significativa a partir del 4º y 5º mes. ¿Quiénes comienzan a funcionar produciendo esto? Básicamente el vaso y el hígado. Y posteriormente, en el último trimestre, se comienza a activar la médula ósea. Sin embargo, y esto puede ser pregunta de examen, ¿cuál es el órgano más importante en la hematopoiesis prenatal? Es el hígado, ¿correcto? En el postnatal vemos pues cómo los diversos huesos van adquiriendo mayor importancia, ¿no? Básicamente los huesos largos y los huesos planos, ¿no? Que son donde se encuentra la mayor cantidad de producción de los glóbulos de la sangre. Con respecto a la médula ósea roja contiene cordones de células hematopoyéticas activas que se encuentran dentro de la cavidad medular en los niños y en los espacios del hueso esponjoso en los adultos. La médula ósea contiene vasos sanguíneos especializados, sinusoides, en los cuales se liberan células y plaquetas neurodesarrolladas de la sangre. La médula ósea inactiva para la hematopoiesis contiene predominantemente células de tejido adiposo y se denomina la médula ósea amarilla. Esta médula ósea amarilla solamente se activa cuando hay necesidad, urgencia de nuevas series sanguíneas, ¿no? Cuando hay alguna alteración en esta producción. Este es el esquema donde vemos cómo comienza la proliferación y autorrenovación, es decir, las células madre, el stem cell, principalmente dado en la médula ósea. Tenemos una célula madre hematopoyética que va a dar dos grupos. A la célula madre linfoide, que esta a su vez se va a dividir en un grupo que pasará por la acción del timo para formar los linfocitos T de timo. Y por otro lado, vendrán a formarse directamente los linfocitos B, que a su vez dará formación de las células plasmáticas. Pero también se dará inicio a la formación del linfocito natural killer, ¿no? Dentro de la célula madre linfoide. En el otro brazo, en el otro grupo, está la célula madre mieloide, donde básicamente se iniciará la formación de los eritrocitos, los granulocitos, los megacariocitos y el principal de ellos de repente, el monocito, que a su vez dará la formación de los macrófagos, principal para la defensa del cuerpo humano. La eritropoiesis es un proceso que básicamente se da en 30 horas a 3 días, ¿no? Y que este glóbulo ya maduro va a durar en el cuerpo entre 75 a 150 días. Como promedio, se toma 120 días. Vemos cómo rápidamente va cambiando las diferentes células, ¿no? Va de un hemocitoblasto, ¿no? Donde es una célula madre de la médula ósea, va a cambiar en cuestión de horas a un proeritoblasto, que ocupa el 1 al 4% de la médula ósea. De ahí va a formarse el eritroblasto basófilo, donde se forman ribosomas y comienza a fabricar la hemoglobina. El eritroblasto policromatófilo, donde su contenido de hemoglobina ya es muy alto, ¿no?
Y así va madurando este eritrocito, eritroblasto ortocromático o normoblasto, donde ya no requiere acumular más hemoglobina y se reduce la cantidad de ribosomas presentes, ¿no? Posteriormente ya se convierte en un normoblasto que pierde, que es más o menos alrededor del tercer día, donde va a perder principalmente el núcleo, y horas después el reticulocito sale de la amiloidosa y mantiene el ribosoma y mitocondrias por 24 horas más, donde termina su maduración hasta llegar luego de un día al sistema circulatorio. Ahí, al salir al sistema circulatorio, pierde los ribosomas y mitocondrias para terminar madurando el eritrocito. ¿Quién regula esta producción? Básicamente la eritropoyetina, que es una hormona encargada de regular esta función y que es secretada por el parénquima renal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos una insuficiencia renal aguda de una insuficiencia renal crónica? En la insuficiencia renal crónica vamos a encontrar anemia. En la aguda no necesariamente, muy rara vez. En cambio en la crónica sí vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque al volverse insuficiente el tejido renal, disminuye la producción de eritropoyetina. Y al disminuir esta eritropoyetina, entonces el paciente al no tener hemoglobina fabricada va teniendo anemia, obviamente, ¿no? Ahora, con respecto a la formación de la hemoglobina, ¿no? ¿Recuerdan la succinilcoenzima A? Que es un producto del ciclo de Gren, se va a unir a una glicina, que a su vez con 4 piroles va a formar la proporfirina 9. Esta proporfirina 9 se va a unir a una unidad de fierro para formar el núcleo EN. Este núcleo EN más globina va a formar la cadena de hemoglobina, con 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que va a formar finalmente la hemoglobina circulante. Acá tenemos otro esquema de el hemocitoblasto, cómo va madurando de diferentes formas hasta llegar a sus formas más maduras, como los eritrocitos. Tenemos acá al mieloblasto, que va a llegar a la formación de los diferentes granulocitos, como son el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo. También tenemos la serie de los agranulocitos, linfocito y monocito, y también la célula de los trombocitos, ¿no? Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes, son anucleados. Sirven para el transporte de gases entre los pulmones y los tejidos. Contienen en su interior una disolución concentrada de hemoglobina. Son producidos en la médula ósea. Tienen una vida media de 120 días y son destruidas en el sistema mononuclear fagocítico. Aquí tenemos una hemoglobina con sus 2 cadenas alfa, 2 cadenas como estábamos viéndolo antes. Glóbulos blancos o leucocitos, células de defensa. Los leucocitos granulados o granulocitos se llaman así porque poseen en su citoplasma una serie de granulaciones bien visibles al microscopio. Se clasifican en 3 grupos principalmente: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Los neutrófilos se tiñen bien con colorantes neutros, por lo tanto son neutrófilos, por eso es su nombre, y están relacionados con la defensa antibacteriana. Para ello desarrollan la capacidad para fagocitar o ingerir sustancias extrañas al organismo. Los basófilos se tiñen bien con colorantes básicos e intervienen en los procesos inflamatorios del organismo. Los eosinófilos se tiñen bien con colorantes
ácidos y están relacionados con la lucha antiparasitaria y las reacciones alérgicas principalmente. El neutrófilo segmentado constituye el 60 al 65% de los leucocitos. Morfológicamente posee las siguientes características. Tiene un citoplasma ligeramente acidófilo, con abundantes granulaciones neutras distribuidas de forma irregular por el citoplasma y cuya intensidad puede variar de una célula a otra. El núcleo de color violeta oscuro constituido por cromatina muy densa, con varios lóbulos unidos por puentes finos de cromatina. El neutrófilo en banda. En las formas menos maduras, este puente puede ser más ancho, incluso tan ancho como el propio núcleo, denominándose en este caso a estas células neutrófilo callado o en banda. El aumento de estas formas juveniles se denomina desviación a la izquierda y aparece básicamente en procesos inflamatorios o infecciosos de carácter agudo. Los eosinófilos constituyen solo el 1 al 3% de los leucocitos. Su principal característica son las siguientes. Tienen un citoplasma azulado, repleto de glándulos redondos de gran tamaño y de color anaranjado. Un núcleo con coloración violeta, generalmente bilobulado, con dos lóbulos simétricos unidos por un puente de cromatina. Los basófilos son el tipo de leucocitos menos abundante, encontrándose en una porción inferior al 1%. El citoplasma es ligeramente acidófilo, repleto de gránulos redondeados e irregulares, coloreados de color azul intenso. A diferencia de los eosinófilos, la granulación cubre completamente el núcleo, aunque a veces se produce una desgranulación por efecto del lavado realizado en la tinción. El núcleo presenta una forma irregular con lobulaciones, aunque es difícil de observar. Glóbulos blancos o leucocitos. Los leucocitos granulados o granulocitosis, aunque poseen granulaciones, estas no son tan evidentes como la del grupo anterior. Se clasifican como sigue. Linfocitos son las células más importantes del sistema defensivo del organismo, sistema inmune. Monocitos poseen una marcada capacidad fagocitaria, por lo que son importantes en la lucha de sustancias extrañas del organismo. Es así que tenemos al CD8, al CD4, a la célula T reguladora y a las células B. Diferentes presentaciones de los leucocitos. Los linfocitos constituyen el 40% del total de leucocitos, poseen un tamaño variable, citoplasma variable, pudiendo ser muy escasos linfocitos pequeños o relativamente abundantes linfocitos grandes. Su coloración es ligeramente basófila, azul clara, ¿no?, que aumenta notablemente cuando los linfocitos son estimulados. El núcleo redondeado con cromatina homogénea. Granulación siempre azurófila, color gris, generalmente muy escasa y suele concentrarse en un área del citoplasma. Los monocitos constituyen el 2 al 10% del total de los leucocitos y que se caracterizan por su tamaño. Con vacuolas, por acá vemos las vacuolas, y generalmente con una fina granulación azurófila, sobre todo en la zona cercana al núcleo. El núcleo, generalmente central,
con forma redondeada, aunque puede existir importantes variaciones del núcleo. Posee una cromatina filamentosa irregular de aspecto ondulado. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos corpusculares procedentes de una célula de mayor tamaño. Intervienen en el control de las hemorragias. Vemos acá cómo se da la formación del coágulo al haber un daño en un vaso sanguíneo. Inmediatamente se activan las plaquetas y que por acción de la fibrina se unen y forman el trombo, y con lo cual se controla la hemorragia. Este es algo más de trombopoiesis. El suero sanguíneo. El plasma es la parte líquida de la sangre, sin coagular. El suero es líquido sobrenadante que queda cuando la sangre total se coagula, por lo que tiene una composición similar a la del plasma, aunque sin fibrinógeno ni otros factores de la coagulación. Composición del plasma. El 90% es agua, 7% es proteínas, hidratos de carbono, lípidos, iones, etc. Doctor, Yo, disculpe, sí, dime. está en la diapositiva de eosinófilos y ¿Sí? creo ¿Qué que pasó? no cambia la PPT. Según yo sí. O sea, Santiago acá atrás. Sí avanza los PPTs. El tiempo en composición, sí, sí avanza, doctor. ¿Se avanzó? Sí, entonces se quedó su internet de él, ¿no? Entonces aquí el 90% es agua, 7.5 proteínas, hidratos de carbono. Hay un líquido amarillento, algo turbio, donde es rico en plaquetas, mantiene las propiedades físico-químicas de la propia sangre, viscosidad. Es un medio de transporte de alimentos, hormonas, vitaminas. Es el vehículo de las proteínas del plasma. El suero es un líquido que libera el coágulo después de retirarse, exento de fibrinógeno. Algo más de funciones de la sangre, pues hay una función de transporte de nutrientes, como el oxígeno a través de los glóbulos rojos, alimentos y residuos disueltos en el plasma sanguíneo, de defensa a través de los glóbulos blancos, del control de la coagulación con las plaquetas y de calefacción, ya que transporta el calor a las partes más frías del cuerpo. Entonces el aparato circulatorio se encarga de transportar las sustancias en el organismo, lleva los nutrientes, resultados de la digestión desde el tubo digestivo hasta todo y cada una de las células del cuerpo. Transporta sustancias de desecho, productos de metabolismo de las células, desde esta hasta los órganos de la excreción, y transporta las hormonas, tan importantes para que el organismo funcione coordinadamente. Un poco más de lo mismo, función respiratoria, transporte de O2, CO2 entre los pulmones y las células corporales, función nutritiva, transporte de nutrientes entre los órganos, digestivos a todas las células del organismo, función de regulación térmica, regulación de la temperatura corporal, gracias a la gran cantidad de agua que tiene su composición. Función de regulación hormonal, transporte de hormonas hasta las células diana. Aquí vemos cómo se transporta el oxígeno una vez que se une a la hemoglobina, la oxihemoglobina, que constituye el 98.5%, ¿no? Y disuelto en el plasma solamente 1.5%. Asimismo, también sirve para el transporte del CO2, 70% en forma de bicarbonato, anhidrasa carbónica, y 25% unido a hemoglobina, y 5% disuelto en el plasma. Función excretora, transporte de productos de desecho hasta los riñones, función defensiva, leucocitos y anticuerpos producidos por los linfocitos bien. Tienen un importante papel en los mecanismos de defensa inmunológica. Tiene una función hemostática cuando se produce una lesión de vasos sanguíneos gracias al mecanismo de
hemostasia, en la que intervienen plaquetas y diversos factores de coagulación. También tiene una función homeostática, mantener valores y concentraciones y elementos en células y tejidos, manteniendo el pH mediante las sustancias reguladoras disueltas, de regulación del contenido de agua a las células corporales, lo que se conoce como balance hídrico del cuerpo. Funciones celulares, funciones plasmáticas, es un poco más de repaso de lo mismo. Dentro de las propiedades fisicoquímicas de la sangre, la velocidad de sedimentación es la velocidad a la que se sedimentan los glóbulos rojos de una muestra anticoagulada. La viscosidad es la resistencia que presentan los fluidos al deformarse. La osmolaridad expresa la concentración de partículas en una disolución. Depende de la concentración del ion sodio, de la glucosa y de la urea, y está regulada por la hormona antidiurética y la aldosterona. El pH oscila entre 7.36 y 7.44 en sangre arterial, 7.32 y 7.38 en sangre venosa, y el descenso del pH se denomina acidosis, y su aumento se denomina alcalosis. Esta es parte de la bibliografía. Disculpen porque ha habido partes que creo que ha habido apagón, y entonces se ha estado cortando un poco la comunicación. Gracias por su atención. La siguiente clase la coordinamos con la delegada. Yo calculo que debe ser el lunes en la nochecita. Lunes y martes deberemos estar terminando el segmento porque ya se dio la segunda parte de inmunidad. Y vamos a tratar de dejarla ahí algunos días en blanco para que puedan estudiar y puedan dar un buen examen. Las preguntas van a salir de las exposiciones, muchachos. Así que si han estado atentos, si lo repasan, no van a tener problemas en su examen. ¿Alguna pregunta o ya se quieren ir a ver el partido? Todo claro, Doc. Ok, eso quiere decir que se quieren ir a ver el partido. Listo, muchachos. Entonces, coordino con la delegada para la siguiente clase. Nos vemos, buenas noches con todos. Buenas noches, Doc. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor.